Bien, ahora pasamos por última vez a la contemplación, a este tema de la contemplación. Hay un monte Tabor al que no se sube, sino que se desciende. Y es el Tabor que llevamos en nuestro íntimo. ¿En qué consistiría esta bajada al Tabor interior? Dejemos que nos lo explique San Agustín. En uno de sus sermones, comentando un versículo del profeta Isaías, que en la versión utilizada por Agustín decía: «Volved, prevaricadores al corazón, redite prevaricadores ad cor». Comentando este versículo, lanza a sus oyentes esta apasionada exhortación: volved al corazón. ¿Qué es eso de ir lejos de vosotros y desaparecer de vuestra vista? ¿Qué es eso ir por los caminos de la soledad y vida errante y vagabunda? Volved al Señor. Vuelve primero a tu corazón. ¿Cómo en un destierro andas errante fuera de ti? ¿Te ignoras a ti mismo y vas en busca de quien te creó? Vuelve al corazón y deja tu cuerpo. Vuelve al corazón, mira allí qué es lo que tal vez sientes de Dios. Allí está la imagen de Dios. En el hombre interior habita Cristo. Y en el hombre interior serás renovado según la imagen de Dios. Hay un motivo, hermanas, que justifica esta insistencia en el Tabor interior, y es que la interioridad es un valor en crisis. La vida interior, que en un tiempo era casi sinónimo de vida espiritual, tiende ahora a ser vista con una cierta sospecha. No aquí, por supuesto, pero vosotros tenéis que conocer cuáles son las ideas que se viven en la Iglesia hoy. Hay diccionarios de espiritualidad que omiten por completo las voces interioridad o recogimiento, y otros que sí la recogen, estas palabras, aunque no sin expresar alguna reserva. Por ejemplo, se hace notar que después de todo no existe ningún término bíblico que corresponda exactamente a estas palabras, que podría haber habido en este punto un influjo determinante de la filosofía platónica, que podría favorecer el subjetivismo, la interioridad. Un síntoma revelador de este descenso del gusto y de la estima por la interioridad es la suerte corrida por el libro de la imitación de Cristo, que ha sido una especie de manual de introducción a la vida interior. De ser el libro más querido y leído después de la Biblia entre los cristianos, ha pasado en pocos tiempos, en pocos decenios, a ser uno de los libros menos estimados y menos leídos. Algunas causas de esta crisis son antiguas e inherentes a nuestra misma naturaleza. Nuestra composición, es decir, el estar constituidos de carne y de espíritu, hace que seamos como un plano inclinado, pero inclinado hacia el exterior, hacia lo visible y lo múltiple. Como el universo que después de la explosión inicial, el famoso Big Bang, también nosotros estamos en fase de expansión y de alejamiento del centro, porque esto es lo que dicen los científicos. Después de esta explosión inicial, el universo tiene un movimiento de expansión, ¿no? De alejamiento del centro. Otras causas son, en cambio, más específicas y actuales. Una es la importancia que ha tomado en tiempos modernos el sentido social.
la responsabilidad social, el valor social, que es ciertamente un valor positivo, un descubrimiento de nuestros tiempos que está enraizado en el Evangelio, pero no estaba tan valorizado como en el tiempo después de Marx. Pero que si no es equilibrado este sentido social, puede acentuar la proyección hacia el exterior y la despersonalización del hombre, en la masa, la masificación del hombre. En la cultura secularizada y laica de nuestros tiempos, el papel que desarrollaba la interioridad cristiana ha sido asumido por la psicología y el psicoanálisis, que no obstante se quedan tan solo en el inconsciente del hombre y por tanto en su subjetividad, prescindiendo de su vínculo íntimo con Dios. La psicología no se ocupa de esto. En el campo eclesial, la afirmación con el concilio, después del concilio, de la idea de una iglesia para el mundo, ha hecho ciertamente que el antiguo ideal de la fuga del mundo, fuga mundi era un ideal de que han hablado muchos padres espirituales, al ideal de la fuga del mundo haya sido sustituido tal vez por el ideal de la fuga hacia el mundo. El abandono de la interioridad y la proyección hacia el exterior es un aspecto del fenómeno del secularismo. Ha habido incluso un intento de justificar teológicamente esta nueva orientación que ha tomado el nombre de la teología de la muerte de Dios y de la ciudad secular. Esto era sobre todo en los años 70. Dios, se dice, nos ha dado ejemplo él mismo. Al encarnarse, se ha vaciado, ha salido de sí mismo, de la interioridad trinitaria, se ha mundanizado, es decir, se ha dispersado en lo profano, se ha convertido en un Dios fuera de sí. Yo recuerdo libros que se han escrito sobre este sentido. Como siempre, a la crisis de un valor tradicional se debe responder en el cristianismo realizando una recapitulación, es decir, retomando las cosas desde su origen para llevarlas a un nuevo cumplimiento, una nueva síntesis. En otras palabras, se trata de volver a partir de la palabra de Dios y a su luz volver a encontrar en la misma tradición el elemento vital y perenne, liberándolo de esos otros elementos de los que ha ido revistiéndose a lo largo de los siglos. Es el método que el Concilio Vaticano II ha seguido en todos sus trabajos. Regresar a la palabra de Dios, tomar la flor de la tradición y hacer una síntesis con las adquisiciones modernas. Como sucede en la naturaleza, que al llegar la primavera se poda el árbol de las ramas de la estación anterior para hacer posible que el tronco vuelva a florecer. Así también hay que hacer en la vida de la Iglesia. La interioridad en la Biblia. ¿Qué encontramos en la Biblia sobre la interioridad? Recojamos algunos de los datos más significativos. Ya los profetas de Israel habían pugnado por desplazar el interés del pueblo de las prácticas externas del culto y del ritualismo a la interioridad de la relación con Dios. Este pueblo, leemos en Isaías, se me acerca con la boca y me glorifica con los labios, mientras su corazón está lejos de mí. Y su culto a mí es precepto humano y rutina. El motivo es que el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos, se lee en otro profeta Jeremías.
Es el tipo de reforma que Jesús ha recogido y llevado a su cumplimiento. Se conoce la insistencia de Jesús sobre esta importancia de volver al corazón. Lo que decide de la bondad o malvagità de una acción no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale desde el interior del hombre. En el corazón, no en las manos, se decide lo que es puro y impuro. ¿No? Esta ha sido la batalla de Jesús todo el tiempo. La motivación profunda que Jesús tiene es que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad. Ahora, espíritu y verdad tienen muchos niveles de interpretación. Pueden significar verdad a Jesús mismo y espíritu del Espíritu Santo, pero ciertamente hay también el sentido, espíritu y verdad es la interioridad, la conciencia. Dios quiere ese espíritu y quiere ser adorado no exteriormente, físicamente, sino en la profundidad de su espíritu, en la verdad. Del mismo modo que para entrar en contacto con el mundo que es materia, necesitamos pasar a través de nuestro cuerpo, así también para entrar en contacto con Dios que es espíritu, necesitamos pasar a través de nuestro corazón y nuestra alma que es espíritu. ¿Claro esto? Hay además otra razón que Jesús aduce a menudo de esta necesidad de regresar al corazón. Lo que se hace externamente está expuesto al peligro casi inevitable de la hipocresía. La mirada de otras personas tiene el poder de desviar nuestra intención, del mismo modo que ciertos campos magnéticos hacen que se desvíen las ondas. La acción pierde su autenticidad y su recompensa. ¿Habéis recibido vuestra recompensa? El parecer prevalece sobre el ser. Esto no es una abstracción, es un peligro muy visible en muchas comunidades religiosas. Sin darse cuenta, sin quererlo, pero las formas, los ritos, a veces lo es todo. Es decir, el parecer prevalece sobre el ser. Por esto Jesús invita a que la limosna se haga de forma escondida, a orar al Padre en lo secreto. San Ambrosio nos ha equivocado cuando, explicando el texto donde Jesús invita a entrar en el propio aposento y a cerrar la puerta para orar al Padre, comenta así: pero entiéndelo bien. No se trata de un aposento rodeado de paredes en el cual tu cuerpo se encuentra como encerrado, sino más bien de aquella habitación que hay en tu mismo interior, en la cual habitan tus pensamientos y moran tus deseos. La llamada a la interioridad, hermanas, encuentra finalmente su motivación bíblica más profunda y objetiva en la habitación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en el alma, que es una doctrina bellísima y certísima. Y doctrina desarrollada tanto por Pablo como por Juan, ¿no? Yo vendré a él, si algún me ama, y el Padre lo amará, nosotros veremos a él y haremos morada, hacemos morada en él. Sobre este trasfondo evangélico se coloca la idea del hombre interior o del hombre oculto en el corazón, como lo llama Pedro en su primera carta. ¿Qué ha añadido a todo esto la filosofía griega?
A veces decía que la objeción es que la interioridad es fruto más de la influencia de la filosofía griega que de la Biblia. No, que ha añadido todo esto que he explicado, estos motivos profundos bíblicos, que ha añadido el contacto del cristianismo con la filosofía de Platón o simplemente ha permitido a los cristianos de explicar esta doctrina de la habitación de Dios en el hombre en términos comprensibles a los griegos, que es la evangelización, la inculturación. Es decir, que la doctrina bíblica ha sido adaptada a este lenguaje de Platón, de Plotino, que también recomendaban un regreso al interior. Solamente hay una diferencia esencial. Por Platón, y sobre todo por su discípulo Plotino, el regreso, el camino hacia la interioridad era un camino hacia la unidad. Pero cuando llegabas a la meta de este camino, ¿qué encontrabas? No encontrabas la Trinidad ni Dios, encontrabas a ti mismo, como una centella de Dios, que es una visión panteística. El cristianismo te dice que cuando llegas al centro de ti mismo, no encuentras a ti mismo solamente, no es entonces subjetivismo, encuentras a Dios. Es decir, que este es un camino hacia el objetivismo más fuerte, ¿no? Es necesario reconocer que con el pasar del tiempo, esta visión clásica de la interioridad cristiana se había ensombrecido, contribuyendo a esa crisis de la que he hablado más arriba. En ciertas corrientes espirituales, como por ejemplo en algunos místicos renanos, ¿conocéis los místicos renanos? Tauler, Maestro Eckhart, ¿habéis oído? Es toda una corriente de misticismo, pero no hay santos entre ellos, al contrario de Juan de la Cruz y otros. ¿Por qué? Porque estos místicos también insistían mucho en el regreso al interior, pero no distinguían claramente entre el yo de la criatura y Dios. Y entonces se caía o en un panteísmo, es decir, que en el centro encontramos Dios, pero también nosotros, que son la misma naturaleza, o en el ateísmo, es decir, que el yo tiene el lugar de Dios, ¿no? Y que es ateísmo. Pero esto no es marginal. En los últimos siglos, el aspecto del método, especialmente la contrarreforma, es necesario conocer esto. En los últimos siglos, el aspecto del método había terminado por prevalecer sobre el contenido de la interioridad cristiana, reduciéndola alguna vez a una especie de técnica de concentración y de meditación, más que al encuentro con Cristo vivo en el corazón. No, yo en mi noviciato les aseguro que fue mi tormento, porque todavía prevalecía este método de la contrarreforma, donde la espiritualidad, el camino espiritual parecía una escuela de, ¿cómo se dice? La ragionería, ¿cómo se diría en castellano ragionería? Es lo que hacen cuentas que hay una ciencia que se enseña. Contaría. Contabilidad, yeah, sí, así, ¿no? Siempre llegamos a... Yeah, se reducía el camino espiritual en una contabilidad, es decir, que al término del día tenía que marcar con un signo de más lo que había hecho de positivo, signo menos donde había fallado. Y era una contabilidad. A pesar del hecho que nunca
han faltado ejemplos de una maravillosa interioridad, ni siquiera en estos siglos. La Beata Isabel de la Trinidad va en esta línea de la más pura interioridad objetiva cuando escribe: he encontrado el paraíso en la tierra, porque el paraíso es Dios y Dios está en mi corazón. Esta es la interioridad verdadera. Pero no nos dejamos más en el pasado y volvamos al presente. ¿Por qué es urgente hoy volver a hablar de interioridad? Y aún más redescubrir el gusto por ella. Vivimos en una civilización enteramente proyectada hacia el exterior, hacia afuera. El hombre es capaz de lanzar sus vehículos espaciales hasta los mismos límites del sistema solar, pero la mayoría de las veces ignora lo que hay dentro de su corazón. Eso para mí es significativo que ahora la ciencia alcanza de enviar sondas en la Luna, en los planetas, pero abajo no hemos ido más allá que algunos centenas de metros. Es mucho más difícil, parece, llegar al centro de la Tierra, que está muy cerca, que llegar al planeta Marte, que está tan lejos de nosotros. El camino centrípeto es más difícil que el movimiento centrífugo. Evadirse, es decir, salir fuera, es una especie de consigna. Existe incluso una literatura de evasión, espectáculos de evasión. La evasión está, por decirlo de algún modo, institucionalizada. Y por el contrario, las palabras como introversión, que indican una conversión a la interioridad, han adquirido un sentido tendenciosamente negativo. El introvertido es visto como alguien replegado sobre sí mismo, en el lenguaje común. El silencio da miedo. No se consigue vivir, trabajar, estudiar si no se hace escuchando música o voces alrededor. Hay jóvenes que estudian conteniendo. Hay una especie de horror vacui, de miedo al vacío que empuja a distraerse. Nunca solos, parece la consigna. Tuve ocasión de poner los pies una vez en una discoteca. Una persona que era creyente me invitó una tarde en Milán de decir algunas palabras a los jóvenes en una discoteca. Y me bastó para hacerme una idea del ambiente que reina en estos lugares, la orgía del bullicio, la droga, el ruido ensordecedor, a pesar del hecho que estos jóvenes, frente a la novedad de un fraile que estaba ahí, estaban muy atentos. Y yo hablaba de Cristo, que era su amigo. Se han realizado encuestas entre los jóvenes a la salida de una discoteca preguntándoles: ¿por qué os reunís en este lugar? Y algunos responden: para no pensar. Pero ¿a qué tipo de manipulaciones no estarán expuestos todos esos jóvenes que incluso han renunciado ya a pensar? Esta es alienación. Que se aumente el trabajo de estos hombres para que estén ocupados en él y no den oídos a las palabras de Moisés. ¿Recordáis? Son palabras del Éxodo. Es la orden que el faraón da a sus ministros para que el pueblo de Israel se quede tranquilo en la esclavitud, ¿no? Que se aumente el trabajo de estos hombres y para que no piensen a otra cosa, no piensen a la libertad, a seguir a Moisés. La orden tácita, pero no menos perentoria, de los faraones modernos es que se aumente el ruido de estos jóvenes hasta hacerles ensordecer, de modo que no piensen ni hagan opciones libres, sino que sigan la moda que nos favorece a nosotros, que compren lo que decimos nosotros y piensen como queremos nosotros.
es la masificación. Para un sector muy influyente de nuestra sociedad, el sector del espectáculo y de la publicidad, los individuos cuentan solo en cuanto meros espectadores, simples números que hacen subir la audiencia de los programas. Es necesario oponerse con un decidido no a este vaciamiento. Los jóvenes son también los seres más generosos y dispuestos a rebelarse ante la esclavitud. Y efectivamente existe una gran cantidad de jóvenes, como vosotras, que reaccionan ante este asalto y en vez de huir buscan lugares y tiempos de silencio y de contemplación para reencontrarse consigo mismos cada cierto tiempo y de este modo reencontrarse también con Dios. Jóvenes que han descubierto la diferencia que hay entre ser meros espectadores y por el contrario ser contemplativos. Estos han superado para atrás la barrera del sonido, ese terrible muro que hay entre uno mismo y Dios, la barrera del sonido. Conocéis, ¿no?, lo que es la barrera del sonido, que se rompe con una cierta velocidad. La interioridad es el camino a una vida auténtica. Se habla mucho hoy de autenticidad. Después del filósofo Heidegger, la autenticidad parece el valor más alto de la vida humana. Y se hace de esta autenticidad el criterio de éxito o no en la vida. Pero ¿dónde está para el cristiano la autenticidad? Cuando un joven, una chica, es verdaderamente el mismo o ella misma. Solo cuando tiene como medida a Dios. Aquí me gusta mucho citar un pensamiento de Kierkegaard. Kierkegaard es un filósofo, es el fundador del existencialismo, pero era también un creyente, un amigo de Jesús. Dice, un vaquero que no fuese más que un yo delante de sus vacas, sería indudablemente un yo muy inferior. ¿Por qué? Porque le manca la medida. No tiene como medida sino las vacas. Entonces se juzga en relación a ellas y tiene un concepto de su yo, por supuesto, muy influente. Sí, puede sentirse que es superior a las vacas, pero no es mucho. Y la cosa tampoco cambiaría aunque se tratara de un monarca que solo fuese un yo frente a todos sus esclavos. Se siente superior porque él es el dueño y los otros son los sujetos, pero no es todavía un yo. Tanto el vaquero como el monarca absoluto carecerían en realidad de un yo, de una conciencia de sí mismo adecuada, pues en ambos casos faltaba la auténtica medida. Pero ¿qué rango infinito no adquiere el yo cuando Dios se convierte en la medida suya? Y por esto el verdadero conocimiento de sí mismo era el de San Francisco, cuando pasaba la noche, conocéis este episodio de la vida de Francisco, ¿no? Y pasaba la noche en Monte Alverna y había dicho al fraile León de no seguirlo, de no observarlo cuando estaba orando. Pero una vez fraile León se dio a la curiosidad y de noche, de lejos, quería ver qué hacía Francisco todas estas horas. Y de lejos no oía nada, sino que veía lo que Francisco hacía. Y parecía hacer una especie de gimnástica. Levantaba la mano y después se inclinaba todo el tiempo. El día siguiente Francisco lo llamó y como se había dado cuenta que lo había observado, muy benevolmente lo reprochó y le dijo, pero como estabas movido por una buena intención, voy a decirte
¿Qué es lo que yo hacía? Cuando tú me veías con la cara levantada, lleno de luz, yo estaba en el conocimiento de Dios y decía, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Y cuando me veías inclinado, muy sombrío en mi cara, yo estaba en el conocimiento de mí mismo y decía, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y esta es porque tenía la medida. También María en el Magnificat tiene este conocimiento, ¿no? Percibe a Dios como omnipotente, santo es tu nombre, y frente a Dios se conoce a ella misma como una pequeña criatura, la pequeñez de su sierva. Dice, añade este filósofo Kierkegaard, en el mundo también se habla muchísimo de las vidas desperdiciadas, gastadas, malgastadas. Sin embargo, no hay más que una vida desperdiciada, la del hombre que nunca cayó en la cuenta ni sintió profundamente la impresión del hecho de la existencia de Dios, y que él mismo, su propio yo, existía delante de este Dios. Es un pensamiento muy profundo. Aquí hay una confirmación filosófica de nuestra vocación y nos hace percibir la grandeza del don que Dios nos ha hecho. Que dice, qué rango infinito adquiere el yo cuando Dios es su medida, cuando estamos frente a Dios. El Evangelio nos narra la historia de un joven vaquero que un día tuvo el valor de cambiar. Había huido de la casa paterna y había malgastado todos sus bienes y su juventud, viviendo como un libertino. Pero un día recapacitó entrando en sí mismo, dice el Evangelio, entrando en sí mismo. Pasó a revista su vida, preparó el discurso que tenía que decir y se puso en camino hacia la casa paterna. Su conversión se realizó en este momento, antes de moverse, mientras estaba solo en medio de una piara de puercos. Se realizó en ese momento en el que el texto dice, entrando en sí mismo. No solo son los jóvenes laicos en el mundo quienes están envueltos en esta oleada de exterioridad. Lo están también las personas más comprometidas y activas en la iglesia. También los religiosos y las religiosas. Disipación es el nombre de esta enfermedad mortal que nos acecha a todos. De este modo se acaba siendo como un vestido vuelto al del revés, con el alma expuesta a los cuatro vientos. En un discurso pronunciado a los superiores de una orden religiosa contemplativa, Pablo VI dijo, vivimos en un mundo que parece envuelto en la fiebre que es capaz de infiltrarse hasta dentro del santuario y en nuestra soledad. El ruido y el estruendo lo invaden casi todo. Los hombres ya no son capaces de alcanzar el recogimiento. Sumidos en miles de distracciones, dispersan sus energías entre esas distintas formas de la cultura moderna. Periódicos, revistas, libros, hoy añadiría Internet, invaden la intimidad. No es que Internet es algo, es precioso, un cierto uso de Internet, por supuesto, puede hacer este daño. Invade la intimidad de nuestras casas y de nuestros corazones. Es más difícil que en otros tiempos encontrar una ocasión propicia
para aquel recogimiento en donde el alma logra estar plenamente ocupada en Dios. Santa Teresa de Ávila escribió una obra intitulada El Castillo Interior, ¿no? En castellano me parece el título es Las Moradas, ¿no? El Castillo Interior, y que es uno de los frutos más maduros de la doctrina cristiana de la interioridad. Pero, por desgracia, existe también un castillo exterior. Y hoy podemos constatar que es posible estar encerrados también en este castillo exterior, encerrados fuera de casa, incapaces de volver a entrar en ella, prisioneros de la exterioridad. San Agustín describe de este modo su vida antes de la conversión. Dice, está hablando con Dios, es una oración, tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existieran. ¿Cuántos deberían repetir esta amarga confesión hoy en día? Tú estabas dentro de mí y yo afuera. No hay que dejarse engañar por la objeción habitual, pero a Dios se le encuentra fuera, en los hermanos, en los pobres, en la lucha por la justicia, se le encuentra en la Eucaristía, que también está fuera de nosotros. Todo esto es verdad. Pero ¿dónde encuentras de verdad al hermano y al pobre si no es en tu corazón? Si lo encuentras tan solo fuera, no es un yo, no es una persona, sino una cosa. Más que encontrarle, chocas con él. ¿Dónde encuentras al Jesús de la Eucaristía sino en la fe, es decir, dentro de ti? Un verdadero encuentro entre personas no puede tener lugar más que entre dos conciencias, dos libertades. O sea, tan solo puede tener lugar entre dos interioridades. Por otra parte, es totalmente equivocado pensar que la insistencia en la interioridad pueda dañar al compromiso activo por el reino y por la justicia. En otras palabras, es falso creer que si se afirma el primado de la contemplación y de la intención interior, esto pueda perjudicar a la acción. Interioridad no se opone a acción, sino a un cierto modo de realizar la acción. Lejos de disminuir la importancia del obrar por Dios, la interioridad la fundamenta y la garantiza. Pero tratemos también de ver cómo hacer, hermanas, concretamente para reencontrar y conservar el hábito de la interioridad en nuestras diferentes formas de vida. Para mí, cómo conservar la interioridad, este contacto íntimo, viajando por el mundo, predicando casi todo el tiempo. Primero, el Señor me ha dado una gracia increíble. Desde 2 años yo vivo en un ermitaje, con 3 monjas de ermitas, de clausura, en un lugar aislado, a 1 hora y media fuera de Roma, donde yo estoy todo el tiempo cuando no estoy de predicación. Y ahí hay un silencio total y puedo reconstruir dentro de mí y veo la ayuda que esto me da para recibir las inspiraciones para la predicación al Papa. Por ejemplo, ahora preparo mis meditaciones al Papa con mucho menos tiempo que antes. Entonces,
Para mí la ayuda concreta ha sido de tener tiempos exclusivamente de silencio, de oración en este lugar y al mismo tiempo seguir cultivando este encuentro interior también en la acción. Pero para hacerlo cuando estoy de predicación se necesita tener tiempos cuando estás solamente dedicado a la... Moisés era un hombre muy activo, pero se dice que se había hecho construir una tienda portátil y en cada etapa del éxodo fijaba su tienda fuera del campamento y regularmente entraba en ella para consultar al Señor. Allí el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Pero esto tampoco se puede hacer siempre. No siempre podemos retirarnos a una capilla o a un lugar solitario para entrar de nuevo en contacto con Dios. San Francisco de Asís sugiere por ello otra estratagema más a mano. Al enviar a sus frailes por los caminos del mundo, les decía: el hermano cuerpo es la ermita y el alma es el eremita que habita en ella para poder orar a Dios y meditar. ¿Entendéis el estratagema? Hacer que nuestro cuerpo sea una especie de tienda portátil o de ermita y el alma sea el eremita que está dentro. Francisco recoge así de un modo muy particular la antigua y tradicional idea de la celda interior que cada uno lleva consigo, aunque vaya de camino, y a la que siempre es posible retirarse con el pensamiento, con un movimiento del corazón, una mirada interior, para reanudar un contacto vivo con la realidad que habita en nosotros. Jesús, la Trinidad. María, la Virgen, es la imagen plástica de la interioridad cristiana. Ella que durante 9 meses llevó en su seno también físicamente al Verbo de Dios. Ella que lo concibió primero en su corazón antes que en el cuerpo, dice Agustín. Es el icono mismo del alma introvertida. Y la estatua que tenéis en la capilla es una representación muy, muy elocuente de esta alma introvertida. Es decir, literalmente vuelta hacia adentro, atraída hacia adentro. De ella se dice que meditaba todas las cosas en su corazón, las interiorizaba, la vivía dentro. ¿Cuánta necesidad tiene la Iglesia de reflejarse en este modelo? Nunca como en este caso habría que tomarse tan en serio la doctrina del Vaticano II, según la cual María es figura de la Iglesia, es decir, el modelo, la imagen. A ella le suplicamos que le pida al Padre por nosotros para que realicemos, hermanas, este paso, esta Pascua, porque es una Pascua, que consiste en pasar de la exterioridad a la interioridad, del ruido al silencio, de la disipación al recogimiento, del mundo a Dios. Es una Pascua, decía. San Agustín hacía esta observación, decía, Pascua literalmente significa pasaje, tránsitos, pasaje. Algo pasajero entonces, y puede tener un sentido negativo, porque lo que es pasajero no permanece. Entonces, la Pascua, la idea de la Pascua sugeriría algo que normalmente tiene un sentido negativo, ¿no? Es un pasaje. Sí, dice Agustín, pero en este caso se trata de un pasaje a lo que no pasa. Es pasar de lo pasajero a lo que no pasa, como quien de un río, del seno de un río, y hace un salto y pone sus pies en la
roca. Amén, amén, amén. Es más que suficiente, ¿no les parece? Sí.